Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú.
Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú.
Me gusta mucho ver que Dios me ama mucho y me está permitiendo vivir experiencias llenas de felicidad y de alegría. Inhalar, exhalar. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser muy divertido verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. ¿Cómo se siente verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de ser fascinante verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Y ahora que tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, ¿qué tipo de cosas te gustan hacer? ¿Cuál es el secreto para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú? Debe de sentirse hermoso verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú. Te debe de gustar mucho verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú te ves todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas. Dime, ¿cuáles son los pasos para verte todopoderosamente viviendo en mansiones elegantes y hermosas, así como tú?